terminar su exhortación, recuerden que había comenzado a hablar acerca del sacerdocio de Cristo según la orden de Melquisedec, y él hace un parate ahí, un paréntesis, para agarrar y exhortar a estos hermanos que ellos ya debían ser maestros, pero por su inmadurez ellos comenzaron algunos a resbalar, a comportarse como niños. Entonces él los tiene que exhortar de una manera dura, porque en un momento les dice que esa clase de niñería que estaban haciendo era de evidencia que los apóstatas se iban a poder reconocer por eso. Así que no fue muy liviana la exhortación del autor de Hebreos a su audiencia, pero en un momento él los alienta a avanzar. Los alienta a avanzar y le dice, y él se pone a su lado y le dice que van a avanzar juntos. Y él en un momento también los exhorta a que se sirvan unos a otros, y ese servicio mutuo que debían tener ellos no los iba a mantener perezosos, que es una de las cosas que comienza esa exhortación, que por su pereza ellos no comenzaban a estudiar la Biblia, se quedaban con los rudimientos, como dice el autor, con los principios básicos del Evangelio, y ellos debían crecer. Y este servicio mutuo los iba a mantener activos y no perezosos. Y nos encontramos ahora con el versículo 13 del capítulo 6 de Hebreos. Él concluye Hebreos dándole un ejemplo. Dice que tenían que seguir el ejemplo de aquellos que por la fe, la paciencia, la esperanza. Y acaba de dar un ejemplo el autor de Hebreos. Leemos Hebreos 13 en adelante. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Acá el autor de Hebreos nos va a estar hablando acerca de Abraham, que escuchó la promesa, ¿no? Y creyó en la promesa. El versículo 13 nos dice porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Hay varias cosas en estos 3 versículos que debemos explicar, que para su audiencia original eran bien conocidas. En primer lugar, nosotros estamos notando en este pasaje que Dios le hace una promesa a Abraham. En segundo lugar, podemos ver que Dios juró por sí mismo. En tercer lugar, vemos la promesa que Dios le hace a Abraham. Y en cuarto lugar, nosotros podemos ver el cumplimiento de esa promesa. Eso es lo que podemos ver en estos primeros 3 versículos. Obviamente que acá cuando leemos esto nos pueden surgir las preguntas: ¿cómo es que sucedió todo esto? ¿Dónde lo encontramos? ¿Se cumplió la promesa de una manera inmediata o tuvo que esperar o tardó esa promesa? Son cosas que son detalles obviamente que necesitamos saber para entender el punto del autor. Porque le está dando acá un ejemplo a su audiencia, un ejemplo de alguien que conocían muy bien. Y sabían que este hombre era un ejemplo
de fe y paciencia a quien ellos debían imitar. Hebreos entonces 6, versículo 13 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, ¿pero cuándo sucedió esto? ¿Y cuál fue la promesa? Y hagamos un poquito de historia y vamos a ir al libro de Génesis, porque vamos a estar tocando algunas cosas ahí. Cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, él tenía 75 años. 75 años. Eso lo pueden encontrar para los que están anotando. No vamos a leer todos los versículos porque obviamente si no vamos a estar hasta la madrugada. Eso lo pueden estar viendo en Génesis 12, del capítulo 1 al capítulo 9. Pero vemos esa promesa ahí en el versículo 2 y 3 de Génesis 12. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serás bendita en ti todas las familias de la tierra. Estas palabras, si las observamos bien, son igual que el versículo 14 de Hebreos 6. La promesa hecha a Abraham, 75 años tenía Abraham. Luego Dios repite esta promesa. Ustedes ahí pueden anotarlo en Génesis 13, del 14 al 17. En esa situación Abraham y Lot se separan y Dios vuelve a hablarle a Abraham y decirle nuevamente su promesa. Como la promesa obviamente no llegaba, porque Sara, como sabemos todos, su mujer era estéril, él hace algo que no tenía que hacer. En Génesis 15, del 2 al 3, lo podemos observar, que él toma al siervo Eliezer como heredero. Era su siervo, era su esclavo, era mágico. Pero Dios se lo impide diciendo, fíjense el versículo 5 del capítulo 15 de Génesis. Él le impide que él no tenía que ser ese heredero y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Después nos encontramos que Abraham tuvo un hijo, pero obviamente que no era el hijo que tenía que tener con su esposa Sara, sino que tuvo con Agar, que era la sierva de su esposa. Y dio a luz ahí a Ismael. Para ese entonces Abraham ya tenía 86 años. Eso lo pueden ver en Génesis 16. Pero Dios le dice que en Isaac se cumpliría la promesa, no en Ismael. Eso lo pueden ver en Génesis 17, 21 y 21, 12. Y en el punto trágico de la historia de Abraham, ya su hijo Isaac había nacido, ya era un muchachito. Dios le pide ese hijo de la promesa. Obviamente que él obedientemente va al lugar donde le dice. Él no se opone. Y todos sabemos lo que sucede ahí, ¿no? Dios le impide que sacrifique a Isaac. Pero después el texto nos dice algo que nos debería sorprender. Fíjense ahí en el capítulo 22 de Génesis, versículo 15. Y también ahí vamos a ver la promesa, hasta el 18. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré, tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en las orillas del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos y tu simiente será bendita. En tu simiente será bendita todas las naciones de la tierra por cuanto obedecisteis a Dios. Fíjense que Dios le está diciendo, juré por mí mismo.
Cuando lo detiene ahí, y después le dice por segunda vez, la primera vez cuando Dios le habla, detiene a Abraham. Y la segunda vez dice, juré por mí. En una oportunidad, ahí en Éxodo, si lo quieren buscar, Éxodo 32, versículo 13, Moisés apela a ese juramento. Él se pone delante de Dios y le dice en el versículo 13 de Éxodo 32, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo. Y le has dicho, yo te multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo. Y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. El autor de Hebreos agrega algo más a este juramento y él dice que Dios, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo. La pregunta es, ¿acaso Dios debería jurar para que su promesa sea veraz? ¿Acaso Dios tiene que jurar para decir que lo que estoy prometiendo es verdad? Claro que no. Dice un comentarista, Dios no necesita jurar para garantizar la confiabilidad de su palabra. Su palabra es verdad y Dios será fiel a su promesa. Pero Dios se adaptó al modo humano de hacer las cosas y juró por sí mismo. La palabra de Dios es verdad. No necesita confirmación, porque viene de Dios. Y es lo que Abraham creyó cuando Dios le habló. Él le habló porque cuando él agarra y le dice, yo te voy a multiplicar, dice que él creyó y después Dios le juró. Pero la palabra de Dios es verdad. Dice otro comentarista, cualquier promesa hecha por Dios mismo es absolutamente fiel, ya que Él no puede negarse a sí mismo. Segunda Timoteo 2:13. Entonces, Abraham pacientemente esperó la promesa. Pacientemente esperó la promesa. Y se enfrentó contra vientos, mareas, y la esperó. La esperó de tal forma que cuando Abraham tuvo 100 años, 25 años después que Dios le había prometido, que Dios le había hecho la promesa, 25 años tuvo que esperar Abraham. Cuando él tuvo 100 años, ahí pudo ver la promesa cumplida. Nace su hijo. Eso lo pueden ver en Génesis 21:5. Pero 25 años tuvo que esperar. Así todo, era el principio de la promesa, no la promesa completa. Porque solamente Abraham lo que vio fue a su hijo, el que iba a comenzar la descendencia. Pero él todavía no había visto herederos de su hijo para ver que su promesa iba a ser cumplida. Recién tuvo que esperar a Abraham 60 años más para ver nacer a sus nietos Esaú y Jacob, quien iba a ser después Israel. Eso lo pueden ver en Génesis 25:26. Al final de sus días, ya sus nietos tenían aproximadamente 15 años. Abraham ya tenía 175 años. Él cierra sus ojos. Pero cierra sus ojos, solamente ve el comienzo de la promesa cumplida, hecha por Dios. Eso lo pueden ver también en Génesis 25:7. Fíjense cuánto tiempo Abraham tuvo que esperar la promesa, el principio de la promesa. La fe de Abraham fue probada muchas veces. Su paciencia, su fe fueron tal que nosotros hoy podemos decir, como lo vemos en Hebreos 11, estar en el salón de los héroes de la fe. Ahí nosotros podemos ver a todos aquellos héroes de la fe. Pero cada uno de ellos, dice el autor de Hebreos, en Hebreos 11:39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido.
sea, el autor de Hebreos le está enseñando el privilegio que esta audiencia tenía, que todos los demás no tenían, pero que a su vez ellos tenían que imitar, por ejemplo, la fe y la paciencia y la esperanza de Abraham. Abraham pudo ver el cumplimiento parcial de la promesa, pero él era un hombre de fe y esperanza, que había creído en la palabra de Dios y que creía en esa palabra y que Dios la iba a cumplir completamente. Hay un pasaje ahí, si quieren buscarlo, en Juan 8:56. Un pasaje que cuando lo leía algunos comentaristas decían que es muy difícil de interpretar. Porque dice el Señor Jesús: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de venir mi día. Y dice, y lo vio, y se gozó. Su esperanza estaba en Dios, que había hecho la promesa. No estaba su fe en la promesa en sí, sino en aquel que dijo la promesa, el que habló la promesa, quien además de dar esa promesa, juró que iba a cumplir con un propósito, para que la fe de este hombre sea aún más encendida. Qué maravilloso, ¿no? El ejemplo para esta audiencia. Y todo para que ellos puedan imitar a este hombre. Pero sobre todas las cosas, el autor de Hebreos les estaba enseñando qué fabuloso es ese Dios que habla, y todo lo que habla se va a realizar. Pero qué fabuloso también ese Dios para esa audiencia, porque a ese Dios era al que debían mirar y al que debían obedecer. Pero no queda ahí. El autor retoma nuevamente el tema del juramento para dar otro ejemplo, para que puedan captar mejor la idea. Dice el versículo 16 de Hebreos 6. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Dice la Biblia de las Américas lo siguiente. Porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos. Y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. ¿Qué quiere mostrar con este nuevo ejemplo el autor? En primer lugar nos dice que las personas juran o juraban por alguien mayor que ellos. Y era algo que ellos habían aprendido porque, por ejemplo, no lo busquen, en Deuteronomio 6:13 dice: a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. Cuando uno juraba por Dios, se sometía incondicionalmente al juicio de Dios, que correspondía, por ejemplo, al ser perjuro, esto es, a la infidelidad, esto es, a ser declarado apóstata. A eso se sometían los hombres. Es más, a nivel humano, dice un comentarista, y realmente es terrorífico lo que dice, porque dice: cualquier discusión concluía cuando se interponía juramento, ya que es un modo de reconocer a Dios como juez supremo y apelar a su justicia en caso de no ser verdad aquello que se afirma o lo que se promete. Si uno no decía la verdad, su juez era Dios y se iba a enfrentar delante de Dios. El autor muestra que el juramento es la conclusión de cualquier discusión. Es como ese sello, esa garantía que esta declaración, esta promesa que yo hago es verdad, es cierta. Y por eso lo juro. El juramento no es poca cosa. Era la garantía que lo que se decía era verdad, porque se había traído como testigo a Dios, pero también se lo había traído a Dios como juez.
y tenían que decir la verdad, porque Dios era el juez y el testigo. Ahora, ¿cuál es el punto de todo esto? Lo que le quería hacer ver que las promesas que Dios hace se cumplen. Las promesas que Dios hace se cumplen, pero Dios hace algo más, versículo 17. Y nos dice por qué Dios jura. Por lo cual, dice, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Como vimos hace un ratito, Dios no necesita jurar, porque Él es verdad. Todo lo que dice es cierto, es verdadero, pero lo hizo. El Señor Jesús en un momento dijo ahí en Juan 17, hablando acerca de Dios, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que todo lo que Dios dice es verdad. Pero ¿por qué Dios juró? Porque quiso Dios jurar. Pero Él quería y quiere mostrar de una manera sobreabundantemente la inmutabilidad de su consejo. Eso es lo que quiere mostrar. De una manera sobreabundante la inmutabilidad de su consejo, la inmutabilidad de su voluntad, de su propósito. La inmutabilidad es uno de los atributos de Dios. Es uno de los atributos de Dios. Que quiere decir que Dios no cambia. No cambia. Y si dice algo o promete algo, no cambiará de parecer. Porque es inmutable. Es parte de su ser. Es así. Ahora, ese Dios inmutable hace una promesa e interpone un juramento. Y eso se convierte en una doble razón para confiar plenamente en su palabra. ¿Por qué? Porque ahora ambas cosas, su promesa y su juramento, son inmutables. Son inmutables. En las cuales, como dice su palabra, es imposible que Dios mienta. En Números 23:19 dice lo siguiente: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él, y no lo hará. Y hablando, ¿no lo cumplirá? Es como algo irónico que está hablando Moisés. O sea, a ver, si Él dijo algo, no lo va a cumplir. Si Él ha hablado algo, no lo va a hacer. Por esa razón, esta verdad tiene un doble propósito. Esta porción de las Escrituras tiene un doble propósito. En primer lugar, es alentar a los creyentes a que su palabra es verdad. En segundo lugar, es para aprender a temer a Dios. Escucha lo que dice un comentarista al respecto. La implicación es que cuando un cristiano rehúsa aceptar esta promesa de salvación confirmada con un juramento y se vuelve al pecado o a otra religión, se arriesga a hacer un blasfemo. Esta persona da a entender que no se puede confiar en la palabra de Dios y que Dios es un perjuro o un mentiroso. ¡Qué terrible! El no creer, no solamente en la palabra de Dios, sino que Dios también juró. Eso es lo que ellos tenían que ver, porque muchos iban a apostatar de su fe. Ahora, ¿a quién les muestra Dios la inmutabilidad de su consejo? El texto nos había dicho que son a los herederos de la promesa, los creyentes, su audiencia. A ellos
ellos Dios estaba mostrando esa grandísima inmutabilidad de su consejo. A los herederos de la promesa. Cuando Dios le prometió a Abraham que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, no estaba pensando solamente en Abraham, en él solito, sino que se traspasaba más allá de los tiempos. Él estaba pensando aún en el pueblo gentil. Eso está claro. El apóstol Pablo habla toda su carta a los Gálatas, hablando de que esa bendición abarcaría también a los gentiles. Iba más allá de la promesa de Dios hecha a Abraham. Así que todo esto no era para llenarlos de información a su audiencia simplemente, de lo que tenían que pensar y lo que había pasado con respecto a Abraham. El decirle que Dios muestra de una manera sobreabundante la inmutabilidad de su consejo, aún interponiendo juramento, no era información simplemente teológica. Estas palabras eran para animar a los herederos de la promesa, que son los creyentes, aún incluyéndose él mismo. El autor explica para qué Dios hizo lo que hizo. En el versículo 18 dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Observen lo siguiente, dice, tengamos y los que hemos. Acá se coloca el autor nuevamente junto a la audiencia. En el versículo 1 y en el versículo 3 hace exactamente lo mismo. El autor se coloca al lado de la audiencia. Avancemos, vamos. Acá le dice, acá le está diciendo, tengamos, hemos, juntos están caminando en este camino de peregrinación. En otras palabras, el autor le está diciendo lo que ellos tenían que hacer. Ellos debían sentirse animados, debían sentirse consolados en gran medida. ¿Por qué? Porque habían huido del pecado y habían acudido o habían sido refugiados en Jesús, que otra de las versiones habla de que fueron el refugio. Este Jesús que les había dicho quién es el Hijo de Dios. Le había dicho que es sumo sacerdote y le había dicho que es la promesa. Ellos tenían que retener con todas sus fuerzas la esperanza que tenían por delante, porque las promesas de Dios son confiables e inmutables, no importa la situación por la que estaban pasando. Las promesas de Dios son colocadas al lado del creyente, para que estas promesas alienten a los creyentes en medio de las tribulaciones. Eso es lo que tenían que estar aprendiendo esta audiencia. Las promesas de Dios son inmutables, caminen, porque ellas las van a alentar. Es más, esta esperanza es graficada de una manera que quedaría en la mente de su audiencia que estaba escuchando esta carta. Versículo 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Esta esperanza es segura, firme, estable y es como un ancla. Imagínense esto, un barco cerca de la orilla del mar, ahí en medio de una tormenta. Echa enseguida su ancla. ¿Para qué? Para que cuando vengan esos azotes de las olas, este barco no se desprenda de la orilla y salga a la deriva. Esta ancla no la vemos. Y está bien que no la veamos, porque allí en lo profundo del mar está cumpliendo su función de sostener, de que ese barco no se mueva, para que esté firme. Esa es la función del ancla.
Esta esperanza que tenían ya fue hecha para que cumpla su función. En otras palabras, les dice: confiemos en su promesa, no importa las tribulaciones, las dudas que tengan. Esta ancla sostendrá toda nuestra vida. Esa esperanza es como esa ancla que sostiene la vida a pesar de las tribulaciones que aún esta gente estaba pasando. No importa, ya fue echada esa ancla. Pero para que entiendan mejor y él aprovechara retomar su argumento sobre el sacerdocio de Cristo, les da a entender que esta esperanza que está figurada como un ancla no está debajo del agua, sino que penetra hasta dentro del velo. Es interesante porque los autores hablan, dice, este ancla no está en el fondo del mar para el creyente, sino este ancla está arriba en el cielo. Obviamente que la imagen de esta audiencia era la imagen del templo. Ese templo donde estaba dividido el lugar santo del lugar santísimo y donde había un velo que dividía esos lugares. Que el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Pero cuando Jesús muere en la cruz, ese velo se rasga. No está más. Pero acá el autor está yendo más allá, porque está mostrándonos el verdadero santuario que está en los cielos. Y dice que esta esperanza lo atraviesa, porque fue abierto para siempre por la obra de Jesús para los herederos de la promesa. Esa es la esperanza que tenemos. Dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. La esperanza que debían tener está en Jesús, quien entró por nosotros, dice. Como precursor, como primero. Él fue el primero que penetró el velo. El autor nos está llevando nuevamente a lo que había dejado acerca del sumo sacerdocio de Melquisedec, para después que, como vamos a ver en el otro capítulo, retoma otra vez el sumo sacerdocio de Melquisedec. Él les está mostrando Jesús entró allí al verdadero templo de Dios. Y esta esperanza que nosotros tenemos atravesó porque Jesús está ahí. Jesús entró por nosotros como precursor. Es interesante cómo el autor habla de Jesús y va haciendo siempre este intercambio cuando nosotros leemos el autor de Hebreos. Cristo, Jesús, Hijo de Dios. Y en este momento el autor de Hebreos dice que es Jesús. Dice, donde Jesús entró por nosotros. No está hablando de Cristo, no está hablando de su oficio, porque es interesante, porque da alusión a su humanidad. Jesús, con su cuerpo humano resucitado, subió al cielo. Y así como Él entró primero, todos los creyentes en Él tenemos la esperanza de que un día, con nuestros cuerpos glorificados, también entremos a ese lugar. Y eso es lo que nos está diciendo en este pasaje. Esta es la esperanza que tenemos. Él entró en su cuerpo humano glorificado, resucitado, entró al lugar santísimo y lo abrió para nosotros. Y la esperanza que nosotros tenemos, que un día, cuando el Señor vuelva por segunda vez, nuestros cuerpos resuciten, sean glorificados, estemos para siempre con Él. Por esa razón, porque debía tener un sacerdocio eterno, Él debía ser según el orden de Melquisedec y no de Aarón. Porque todos los sacerdotes de Aarón, como después vamos a ver, morían y tenían que ser reemplazados. Tenía que ser un sumo sacerdocio nuevo. Este sumo sacerdocio asegura a los creyentes de poder entrar a ese lugar para siempre. Para siempre.
porque Él expió los pecados de su pueblo. Y así abrió las puertas del cielo con su obra sumo sacerdotal. En conclusión, estos hermanos tenían la esperanza frente a ellos, la cual debían aferrarse a ella con todas sus fuerzas. Esta esperanza es tan segura porque Dios demostró su inmutabilidad aún interponiendo juramento, para hacerles ver que su palabra es fiel y verdadera. Y que pase lo que pase, no importa las dificultades que ellos tenían que atravesar, sus promesas alentarían sus vidas. Estas promesas los mantendrían firmes, estas promesas los mantendrían constantes. Y ahora, junto al servicio mutuo que debían tener, todas estas cosas no los iban a mantener perezosos o al punto de apostatar o al punto de desviarse de la verdad. Esta esperanza es tan segura porque Dios en Jesús cumplió todas las promesas. Y ahora está en los cielos, sentado a la diestra del Padre como sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Eso es lo que tenía que entender esta audiencia. Ahora, ¿qué aplicaciones nosotros podemos traer hoy? En primer lugar, podemos seguir confiando en la palabra de Dios porque es segura. Seguir confiando en la palabra de Dios. En segundo lugar, esta esperanza, que son las promesas de Dios, se cumplen todas en Cristo Jesús. Pablo lo había dicho en 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Nuestra salvación es el propósito de Dios desde la eternidad y se hizo posible por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesús, porque así fue determinado y así fue prometido. En tercer lugar, esta esperanza que tenemos no es solo en el ámbito escatológico, como siempre a veces nosotros decimos, cuando estemos allí todo va a estar bien, va a ser todo diferente. Sí es verdad, va a ocurrir y sí lo esperamos y sí proseguimos a eso. Eso va a ser real, va a ser todo diferente. Pero también esta esperanza se aplica en el aquí y ahora. Esta esperanza es como esa ancla encallada en el fondo del mar, que a pesar de las tormentas que estemos atravesando, mientras Jesús esté en su trono como sumo sacerdote, intercediendo por nosotros para que nosotros seamos transformados a la imagen de Dios, sus promesas nos sostendrán cada día. Cada día nos sostendrán. Por último, no desprecies la palabra de Dios y su promesa de salvación, que por medio de su Hijo Jesucristo dice que todos aquellos que en Él creen no se pierdan, mas tengan vida eterna. El hacer esto te convierte en un blasfemo, porque lo estás tratando a Dios de mentiroso, y lo único que puedes hacer es arrepentirte y venir a Cristo en fe. Y para aquellos hermanos que han perdido la esperanza, porque por la circunstancia, como le pasaba a estos hermanos en la carta de los Hebreos, Dios no es mentiroso, es veraz. Por eso solo puedo decir, pon tus ojos en Cristo, como dice el apóstol Pablo. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Mantén tu mirada en Cristo, que es nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza. Vamos a orar. Señor, gracias, porque tenemos tu palabra en nuestras manos, accesible a cada momento.
Y esa es tu palabra, la que tú has hablado, y es inmutable. Y vas a cumplir todas tus promesas. Y nos vas a sostener, porque has hecho algo que nosotros nunca hubiésemos podido hacer, que es pagar por nuestros propios pecados. Señor, gracias porque tu Hijo ha hecho eso por nosotros y hoy está sentado a la diestra del Padre, y está intercediendo por nosotros, y es nuestro gran sumo sacerdote que intercede cada día por cada uno de nosotros para sostenernos y transformarnos a la misma imagen de Él. Gracias, bendito Dios, porque tus promesas son seguras, porque tú lo has dicho. Y gracias por tener tanta misericordia que aún para que nuestra fe sea más alimentada, tú has jurado para que nosotros tengamos una doble confianza. Gracias, bendito Señor. Ayúdanos, alienta, sigue alentando a nuestro corazón. Que tus promesas sean como esa ancla que tiramos para que los barcos no se muevan. Que nos sostengan en medio de la tribulación. Que nos sostengan en medio de la dificultad, aún en la desesperanza, Señor. Anima, aviva nuestra fe. Gracias por ser un Dios tan misericordioso de darnos a tu Espíritu Santo que nos sostiene también y nos recuerda tu palabra y nos recuerda lo que tu Hijo ha hecho por nosotros. Ten misericordia, Señor, de aquellos que aún no te conocen. Ábrele sus ojos como has hecho con nosotros una vez, extendiendo tu misericordia y que puedan ver la obra maravillosa de tu Hijo Jesús y se rindan a tus pies. Gracias, bendito Dios, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.